Ok, sí, sí se está, bueno, ya lo están grabando entonces. Gracias por la observación, coleguitas. Justamente estamos empezando con el tema de la inferencia. Muchas gracias. Gracias, colegas, excelente, buen punto. Siempre estamos ahí, su colaboración es muy importante. Decía, toda inferencia, en primer lugar, ¿qué cosa es? Es toda idea que se encuentra escondida, sobreentendida, oculta, pero verdadera en función al texto. Veamos aquí una pauta que es muy importante para probar que la inferencia, en primer lugar, es una idea verdadera. ¿Cuál es el error más común? Tome nota, por favor. El error más común en la inferencia es confundirla con una idea indeterminada. Tome nota de este detalle. ¿Eh? El error más común de la inferencia es confundirla con las ideas indeterminadas. ¿Ok? El docente que se equivoca en ese sentido es porque él está creyendo que él puede ser capaz de interferir con lo que el texto propone. No, señores, nuestra materia prima es el texto y tengo que respetarlo como tal. Yo no puedo darle una idea extra ni quitarle una idea, porque eso ya es desarticular el contenido del texto. Veamos, aquí tenemos una frase. Analiza las siguientes propuestas a partir de la siguiente frase. Repito, ya lo dije bien claro, toda inferencia, en primer lugar, tiene que ser información verdadera. Aquí le voy a proponer una frase. De repente la ha visto, de repente no. Veamos qué es lo que pasa aquí. Jesús es hijo de María. María es hija de Ana. Yo quiero que a partir de esta oración, a partir de esta proposición, Jesús es hijo de María, María es hija de Ana. Dos propuestas aquí. Usted me diga cuáles de las siguientes ideas a que voy a presentar son producto de la inferencia. Se pueden inferir. Obviamente lo que debe tener en consideración es el valor de verdad. Pregunto, si digo que Jesús es hijo de María y María es hija de Ana, ¿se puede inferir que Jesús, María y Ana son familia? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede inferir que Ana es abuela de Jesús y Jesús es nieto de Ana? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede inferir que Jesús, María y Ana comparten lazos de sangre? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede inferir que Ana es mayor que Jesús y Jesús es el menor? Repito, Ana es mayor que Jesús y María y Jesús es el menor. ¿Se puede inferir que María tiene solamente un hijo? ¿Se puede inferir que Jesús no tiene ni padre ni abuelo materno? A ver, maestro, dígame cuáles de estos 6 puntos se pueden inferir a partir de lo dicho aquí. De la 1 a la 6, dígame cuáles usted puede inferir. Wow, me están poniendo aquí una maestra, me ha puesto verdadero. Todo le ha puesto verdadero. O sea, todo se puede inferir para aquí, para la colega. ¿Qué números se pueden inferir? La 1 y la 2, solo la 2, la 1 y la 3, la 2 y usted puede hacer la combinación que le plazca, colega, la combinación que usted desee, pero todos debemos llegar a la misma combinación. Wow, increíble. Increíble, es de Ripley lo que estoy viendo en este momento, maestros. Por aquí me dicen solo la 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4 y 5, solo la 3, solo la 5 es verdadera. Repito, ¿cuáles de estas 6 oraciones se pueden inferir de este pequeño fragmento? Vamos, colega, vamos, marquen todos. Tenemos aquí 200, casi 300 colegas en este momento unidos. Casi 300 colegas listos para poder enfrentarse a este tipo de pregunta. Si usted logra hacerlo bien, nadie le va a ganar en los textos que vienen a continuación.
Textos totalmente renovados de alto voltaje, de alto impacto, tipo examen. Y todo se resuelve con un solo criterio. El criterio de verdad, no lo olvide nunca. No confundir la inferencia con lo indeterminado. Tome nota. La inferencia no es una idea indeterminada. Ok, se acabó el tiempo, colegas. Se acabó su tiempo. ¿Todas te parecen correctas? Para analizarlas, plantéate la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de que sean falsas? Veamos. Si digo que Jesús es hijo de María y María es hija de Ana, tengo 6 propuestas. La primera, Jesús, María y Ana son familia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Yendo al criterio de verdad, ¿eh? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro que sí es verdad. Si digo que Jesús es hijo de María y María es hija de Ana, por lógica, son familia, señores. Ana es abuela de Jesús, Jesús es nieto de Ana, repito, Ana es abuela de Jesús, Jesús es nieto de Ana. ¿Será verdad esa idea? ¿Qué opina usted? Coménteme, por favor, su opinión importa. Verdadero, me dicen algunos, falso, me están diciendo también. Wow, esto sí que está bien, bien candente. Hay una controversia en este momento. Por aquí me dicen, ¿y el punto seguido cómo funciona? Como un punto seguido, colega. Son 2 oraciones simples. El punto seguido funciona como punto seguido, maestro. Ok, continuamos entonces. La respuesta aquí, maestros, la respuesta aquí es verdad. Ana es abuela de Jesús, Jesús es nieto de Ana. Correcto, maestros. Sí se puede afirmar ello. Sí es correcto, sí es verdad. Siguiente pregunta. Jesús, María y Ana comparten lazos de sangre. Pregunto, Jesús, María y Ana comparten lazos de sangre. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede o no se puede inferir ello? ¿Se puede o no se puede inferir? Estamos en el tercer punto, ¿eh? Wow. Al 99% en boca de urna me dicen que es verdad. Al 99%, pero hay por ahí uno que me dice que es falso. Señores, la respuesta final, la respuesta final, falso. No se puede inferir que Jesús, María y Ana comparten lazos de sangre. Grave error. No se puede inferir, por lo tanto, no se puede afirmar ello. No, imposible. Profesor, ¿y por qué no se puede afirmar? ¿Por qué? Porque cuando digo que Jesús es hijo de María, nadie me afirma, ni siquiera el texto lo dice, que sea un hijo consanguíneo, podría ser adoptado. Cuando digo que María es hija de Ana, ocurre la misma dinámica. Ana podría haber adoptado a María, podría ser su hija adoptiva y sin embargo seguir siendo su hija. No le quita el derecho de hija. Por lo tanto, no puedo afirmar que comparten lazos de sangre. Ese es el punto de quiebre aquí. El compartir lazos de sangre es una idea que el texto no propone. ¿Y qué fue lo que le recomendé? Aquello que el texto no propone, no lo puedo afirmar. Aquí vamos al siguiente, tercero. Ana es mayor que Jesús y María. Jesús es el menor. ¿Será correcto o no? Si digo que Ana es mayor que Jesús y María y Jesús es el menor, ¿se puede afirmar eso? A ver, veamos. Dejemos que respondan los colegas. Algunos van a creer que sí, otros creen que no. Ana es mayor que Jesús y María.
Jesús es el menor. ¿Se puede afirmar eso o no? ¿Qué opina? Aquí le va la respuesta: verdadero, sí se puede, no hay forma, pues si Ana es madre de María, obviamente María tiene que ser la menor. Si María es madre de Jesús, obviamente que Jesús tiene que ser el menor. Por ende, Jesús es el menor de todos. Hasta aquí, ¿se está comprendiendo? Por favor, me comenta. Hasta aquí, ¿se estará comprendiendo, colegas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, maestro, me dicen, por favor, continuamos entonces. María tiene solamente un hijo. Falso. María tiene solamente un hijo. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Porque el enunciado nunca menciona, si bien esto menciona que Jesús es hijo de María, pero no dice que es su hijo único. Por lo tanto, yo como lector, yo no lo puedo afirmar. Nosotros como lectores no podemos afirmar algo que el texto no propone. Nuestra materia prima tiene que ser invulnerable, ¿ok? No podemos cambiarla, no podemos alterarla. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Jesús no tiene padre ni abuelo materno. Jesús no tiene padre ni abuelo materno. Confírmeme. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? ¿Se puede o no se puede afirmar que Jesús no tiene padre ni abuelo materno? Veamos lo que me están poniendo. Wow. 80 respuestas me han puesto verdadero, falso, falso, verdadero. Señores, aquí viene la verdad. Aquí viene, ya no sufra más, colega, pare de sufrir. Falso, no se puede afirmar ese dato tampoco, no se puede afirmar. Faltan datos, falta información para que yo pueda decir que Jesús no tiene padre ni abuelo materno. El texto tendría que haberlo dicho. ¿Qué tal? Pregunto, ¿quién acertó en todo? ¿Quién acertó en todo? Muy bien, si hay colegas que han acertado en todo. Estoy visualizando aquí, me están poniendo aquí. No, la pregunta es en todo. ¿Quién detectó todo correcto? La uno, la 2 y la 4. 1, 2 y 4 fueron las correctas. Muy bien, coleguitas, de verdad muy contento, de mi parte agradecido también porque están respondiendo como corresponde, con propiedad, con certeza, con direccionalidad, con discrecionalidad también, maestros. Están siendo más cautos, me encanta eso. Continuamos entonces, vamos a darle la explicación. Cuando yo decía que Jesús, María y Ana comparten lazos de sangre, recuerde que existe la posibilidad no remota, de que María o Jesús sean adoptados, porque basta con que uno de ellos sea adoptado, ¿para qué? Para que no haya el vínculo consanguíneo, ¿ok? María tiene solamente un hijo, otro dato falso. ¿Por qué? Porque el texto no brinda suficiente información para concluir que María no tiene más de un hijo. El que no se mencione no implica que no exista. Repito, el que no se mencione, yo no lo puedo afirmar que no exista. Lo mismo en el caso de que Jesús no tiene padre ni abuelo materno. Ahí, al igual que en el caso anterior, no hay suficiente información para llegar a tal conclusión. ¿Cuáles son las inferencias y cómo realizarlas? Es una buena pregunta. ¿Qué son? Aquí viene la definición. Hemos hecho un proceso inverso, como se habrá podido dar cuenta. Las preguntas por inferencia, colegas, buscan evaluar la comprensión de toda la información. Un docente tiene que ser consciente de que para poder resolver una pregunta por inferencia que es de nivel avanzado, tiene que poder entender la información que está vertida en el texto. Para eso hemos detallado técnicas. Usted debe recordar la técnica del sumillado, seguramente. El lector debe comprobar, repito, el lector debe comprobar
cada alternativa con la información del texto. Nosotros no debemos marcar de buenas a primeras a ojos cerrados, no. Un docente que quiera probar tiene que haber leído, tiene que haber marcado las claves y tiene que contrastar. Colega, no lo marque de memoria. Contraste, profesor, pero me voy a demorar. Sí, se va a demorar 30 segundos más en contrastar, pero va a asegurar una clave. Va a asegurar una respuesta. Usted no puede jugarse, no está en condiciones de jugarse una clave. Leo el texto, marco la clave, contrasto rápidamente. Decido si es que lo que dice la alternativa es correcto, según lo brindado por el autor. Yo tengo que comparar si lo que yo estoy marcando, seleccionando, es lo que realmente el autor propone, porque aquí estamos en una contienda de qué docente detecta mejor la información, qué docente es el que mejor decodifica la información, pero decodifica, no qué docente agrega, cambia, altera, no. Su trabajo no es agregar, alterar, no, señor. Su trabajo es detectar lo que el autor propone, lo que el Ministerio de Educación está proponiendo. Somos decodificadores, señores. Perdón, hasta aquí. ¿Alguna pregunta entonces aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario, por favor? ¿Se entendió esta PPT? ¿Sí? Voy a cambiar. Muy bien, para cerrar la idea entonces, una inferencia es toda frase que exprese ideas que pueden ser explícitas y en la clave parafraseadas o que pueden ser implícitas. Lo importante que es que la inferencia sea información verdadera. Repito, lo importante aquí yace en detectar que la inferencia puede y tiene que ser información verdadera que se encuentra en el texto. En primer lugar, de forma implícita, vía deducción, vía inducción, vía extrapolación, de forma implícita. Profesor, pero usted acaba de decir que una inferencia también puede ser explícita. Sí, cuando ya agoté todos los recursos, la deducción, la inducción, la extrapolación, recién ahí voy a poder tener la seguridad, la solvencia de poder marcar una clave que puede ser llamada paráfrasis. Maestros, hágame caso, la paráfrasis también se puede considerar como una inferencia. ¿Qué es parafrasear? El texto me da una frase, yo tengo que detectarle en la alternativa la misma idea, pero con otras palabras. Una pregunta, colegas, ¿la inferencia es una pregunta exclusiva del texto expositivo o también se aplica para el texto argumentativo? Pregunta de Minedu. ¿La pregunta por inferencia es exclusiva del texto expositivo o también se puede presentar en el texto argumentativo? A ver, ¿qué me responden? ¿Qué me responden? Wow, me están diciendo que es exclusivo. No, no, colega, no es exclusivo del texto expositivo. Cuidado. Señores, la inferencia es la pregunta multimodal. Es una pregunta que aplica tanto para expositivos como para argumentativos, para continuos como para discontinuos. Usted va a encontrar esa pregunta en cualquier parte del texto, ¿eh? En cualquier. No es como preguntar por la tesis. Por ejemplo, si le preguntan por la tesis, ahí no. Eso solamente aplica para texto argumentativo, no para el expositivo. Si le preguntan por el argumento, argumentativo. Tenga cuidado. La inferencia es una pregunta multimodal. Usted lo va a encontrar en cualquier tipo de texto. Expositivo, argumentativo, continuo, discontinuo, infografía. Entonces decía, las inferencias en primer lugar las busco de modo implícito. En segundo lugar, ¿podrían ser explícitas? Sí, cuando son una paráfrasis. Mire aquí lo que voy a subrayar. Toda una inferencia en primer lugar es toda frase que puede ser tanto implícita como explícita. Mire cómo lo digo, ¿eh? Luego no quiero que un docente me diga, profesor, usted nunca me dijo. No, lo estoy diciendo. Profesor, ¿y cuándo es explícita? Repito, cuando la idea resulta ser una paráfrasis. Porque si es implícito, lo implícito puede ser por deducción,
o por inducción o por extrapolación. Listo. Aquí yo le recomiendo algo. Para que usted nunca se equivoque, busque este criterio. Toda inferencia tiene que ser un dato verdadero. Eso es lo más prudente que puede usted hacer. Si usted encuentra que el texto dice, escúchalo bien, ¿eh? El texto dice, el Perú es un país exportador. El Perú es un país exportador. Cáptela, cáptela. El Perú es un país exportador de minerales, por lo cual la economía depende de este negocio. El Perú es un país exportador de minerales y la economía depende de este negocio. Punto. Se acabó el texto. Se acabó el texto. Podemos inferir, podemos inferir que el Perú tiene aranceles para su venta de minerales o no. El Perú aplica aranceles para la venta de minerales. ¿Podemos inferirlo? ¿Sí o no? Wow, algunos me dicen que sí, otros que no, no puedo creerlo. El texto dice, el Perú exporta minerales y es la principal actividad económica. Se acabó, eso es el texto. Y la pregunta, ¿se puede inferir que el Perú aplica aranceles al comercio de minerales? En principio, yo le voy a dar aquí dos razones. Un docente enfocado, escúchelo bien cómo se lo digo, un docente enfocado, un docente de SEGAE Ribeiro, en principio dice, ok, el texto dice que el Perú exporta minerales y que esta es una fuente principal de la economía. Se acabó. Pregunto, ¿habla de aranceles? ¿El texto dice algo de aranceles? ¿En alguna parte del texto usted ha visto la palabra aranceles? No. Profesor, pero todo hombre culto sabe que la exportación y la importación aplican aranceles. De repente usted lo sabe y de repente lo sabe bien o de repente lo puede confundir. En principio, si el texto no lo dice, usted no lo puede afirmar. Profesor, pero yo lo sé, soy profesor de economía. No lo puede afirmar, colega. Por más dominio que usted tenga de la materia, si el texto no lo afirma, nosotros no lo podemos afirmar como lectores. Por lo tanto, creer que la exportación aplica aranceles es un gravísimo error. No puedo inferir eso. En segundo lugar, mira, mi segunda fuente de sustento es que los aranceles no se aplican a la exportación, se aplican a la importación. Cuidado, cuidado. Entonces, en el texto no hablaba de importación, sino de exportación. Una razón más para descartar la clave. Pero la principal razón es que el texto no lo dice. Lo otro es un sustento nada más. Pregunto, ¿se estará comprendiendo? Acabo de poner un ejemplo básico, un ejemplo sencillísimo para que usted entienda la diferencia entre una idea que el texto propone versus una idea que el texto nunca propone. Nosotros no podemos interferir. Punto número 2, opciones que relacionen ideas mencionadas en diferentes partes del texto. Punto número 3, alternativas que desarrollen una idea contenida en el significado de una palabra, etcétera. Entonces, con esto ya queda cerrado lo que es la inferencia. Información verdadera que se encuentra escondida o sobreentendida en el texto y que puede ser también a manera de paráfrasis como segunda opción. Primero la busco de forma deductiva o inductiva. ¿Ok? Vamos a leer, señores. Es momento de empezar a leer. Es momento de empezar a disfrutar. No sé si alguien tendrá alguna pregunta antes de empezar con la parte práctica. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta por aquí? ¿Está todo claro?
Bueno, no. A ver. Por aquí me dicen repita, profe. ¿Qué partecita desea que le repita, maestra Paola? Por favor, coménteme. ¿Qué parte le repito de la...? Porque ya tenemos media hora de explicación. Exactamente. No podemos inferir, maestra Paola, aquí le va. Apunte, no se puede inferir lo que el texto no dice. Bueno, por ahí me dicen cuándo se sabe que es deductiva o inductiva. Le voy a decir algo, maestra. El 90% de ejercicios que Minedu propone es por deducción, no lo propone por inducción. Ahora, pero sí le voy a explicarle a ambas cosas. Por favor, apunte, deducción es una idea que parte a partir de lo general a lo particular. Eso es deductivo. A partir de lo general puedo sacar ideas particulares. ¿Ok? Por ejemplo, el texto decía que el Perú depende de la minería, ¿sí o no? El Perú depende de la actividad minera, ¿es correcto o no? ¿Se acuerda que mencioné ese dato hace un momento o no? La economía del Perú depende de la actividad minera, ¿sí? Perfecto. Si el texto dice que la economía del Perú depende de la actividad minera, y yo digo, aquí le pongo una idea y usted me dice si se infiere o no se infiere, las minas de Arequipa son importantes para la economía del Perú. ¿Se puede inferir eso o no? ¿Las minas de Arequipa son importantes para la economía del Perú? Wow. Aquí viene el conflicto cognitivo, ya lo veo, ya lo veo. Justamente la maestra aquí puso el detonante, puso la pregunta, la maestra, profesor, un ejemplo con deducción. Aquí está la deducción, pues señores. Si digo que el Perú es un país cuya economía depende de la minería, repito, la economía del Perú depende de la actividad económica minera, ¿podemos inferir que las minas de Arequipa son importantes para la economía del Perú? Verdadero, señores, verdadero. El texto habla de un genérico que es el Perú, a un específico que es lo de Arequipa, de lo general a lo particular. Verdadero, sí se puede inferir ello. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto, perfecto. Ahora le voy a dar otra idea y quiero que usted me lo diga, por favor. Quiero que usted me lo diga. Ahora voy a actuar por inducción, a ver si me entiende o no me entiende. Si le digo que Cerro Verde, la minera Cerro Verde de Arequipa, escúchelo bien, ¿ah? Es la principal minera, la mina Cerro Verde de Arequipa es la principal en extracción de oro. Repito, la mina Cerro Verde de Arequipa es la principal en extracción de oro a nivel nacional. Repito, aquí ve el dato, la mina Cerro Verde de Arequipa es la principal en extracción de oro a nivel nacional. Podemos inferir que en el Perú, escúchelo bien, ¿eh? Podemos inferir que en todo el Perú se extrae oro. ¿Verdadero o falso? Ay, se dan cuenta. Excelente, falso. Nada más falso que eso. El que en Arequipa, perdón, colegas, se está entendiendo la dinámica, ¿verdad? No sé, me han pedido ejemplos y yo estoy brindando ejemplos. Sí, la pantalla no la estoy moviendo por el momento porque estoy brindando ejemplos. Bueno, eso, los que están desde las 8:30 están, no lo entiendo muy bien, dice aquí el colega. Bueno, es una pena realmente que no me esté entendiendo porque estamos poniendo ejemplos bastante sencillos, ¿eh?
Dígame qué parte no entiende. Maestra, acabo de proponer ejemplos, bueno, explicativos, maestra. Bueno, de repente quiere ver los ejemplos visuales. Voy a poner los ejemplos. Tengo ejemplos visuales, solo que me pidieron explicativos. Aquí vienen los ejemplos visuales. Vamos con el primer ejemplo, colegas. Vamos con los ejemplos visuales que están pidiendo algunos maestros. Vamos a empezar ya con los ejemplos visuales, por favor. Es importante ingresar puntuales para que no nos perdamos información, que luego terminamos por no comprender lo que estamos haciendo. Vamos con el texto número 1, maestros. El estándar, qué bonito texto, ¿eh? El estándar, este conjunto de reglas y usos prestigiosos que regulan el empleo del lenguaje, el uso del lenguaje, repito, el estándar, este conjunto de reglas y usos prestigiosos que regulan el empleo del lenguaje es siempre una norma social. Ahora piense en otras normas de conducta social e imagine que seguimos considerando obligatorias algunas como estas. El caballero se quita el sombrero en presencia de una dama. Ahora no solemos usar sombrero. Y en las ocasiones en las que los usamos, nadie suele esperar tal conducta. El caballero saludará a la dama rozando suavemente con sus labios la mano derecha que ella le ofrece. Esto vale en situaciones extraordinariamente formales, besarle la mano a una mujer. Pero si lo hacemos todos los días, causaremos gran regocijo. En los autobuses debe cederse el asiento a los sacerdotes. Esta la tuve que aprender en la escuela. Los muchachos deben sujetar sus medias con ligas justo por debajo de las rodillas. Esta también de mi libro de urbanidad. Bueno, la vida cambia y las costumbres sociales también. Imagine que los señores tuviéramos que avergonzarnos por no descubrirnos ante una dama, por no besarles la mano al saludarlas y por no llevar medias ni ligas. Ya ni siquiera se espera que los caballeros dejen pasar siempre delante a las damas. Yo creo que lo mismo sucede con el lenguaje. Aquí también vemos que cuando una norma ya no es válida socialmente, no hay institución que nos pueda obligar a someternos a ella. Un ejemplo, el uso de aperturar. El uso de aperturar. Por mucho que se empeñen las escuelas en decir que el término aperturar no debería ser usado, pues para ello existe el verbo abrir, los hablantes han visto por conveniente utilizarlo y así su uso se ha extendido. Podemos considerar entonces que son los hablantes en un proceso extraordinariamente complejo, pero que se produce sin necesidad de ningún acuerdo previo. Los que deciden qué formas de hablar van a considerar más adecuadas para cada tipo de contexto o situación. Eso se puede fijar y poner en libros, pero esto no es imprescindible. ¿Qué le pareció este texto, colega? Yo le hago una pregunta. ¿De qué trata el texto? Esa es la primera gran pregunta que le hago. ¿De qué trata el texto, maestros? ¿Pueden escribir, por favor? De normas de conducta. Wow. Ya me preocupó, ¿eh? Ya me preocupó. De las costumbres de antes. Au, eso me dolió más, ¿eh? Normas sociales. Ya, esa fue la espada que hundió totalmente mi corazón.
Señores, el texto no habla, pone como ejemplo a las normas sociales, pero el texto no se refiere a las normas sociales. ¿Cuál es el eje temático aquí, maestros? Mire por dónde empieza el autor. El estándar. Este conjunto de reglas y usos prestigiosos que regulan el empleo del lenguaje. De eso está hablando el autor, del estándar, del conjunto de reglas y usos prestigiosos que regulan el empleo del lenguaje. ¿Qué dice el autor del estándar? Que es siempre una norma social. Profesor, ¿qué es el lenguaje estándar? ¿El lenguaje con el que usted y yo estamos conversando o no? Maestro, ¿el lenguaje estándar es el que usted y yo estamos empleando, sí o no? Coménteme. Si me entiende esa parte, yo creo que sí podemos tener salvación, ¿ah? Sí, perfecto, sí. Yo le hago una pregunta. ¿El estándar siempre fue así como usted y yo hablamos? ¿Hace 100 años cree que se hablaba así? De la manera en que nos estamos dirigiendo nosotros. No, ¿verdad? Yo le hago una pregunta. Se usaba el lenguaje culto, me dice. Bueno, estamos hablando de la lengua estándar, maestros. El estándar, y bueno, yo lo voy a repetir una última vez, ¿eh? El texto habla del estándar, por favor. Algunos están confundiéndolo, me parece. Entonces, ya que el estándar es el uso regular del habla, lo que para nosotros hoy es estándar, de aquí a 100 años, estamos en el año 2021, 2021, en el año 2121, ¿usted cree que el uso lingüístico será igual que el de hoy? Se habrá modificado. Obviamente que se va a modificar. Yo le hago una pregunta. Hoy hablamos de Facebook, Twitter, que son palabras novedosas. ¿Hace 100 años usted se imagina que esas palabras existieran? No, ¿verdad? Entonces, ¿el lenguaje estándar es estático o es cambiante? Excelente. Mire lo que el autor dice, ¿ah? El lenguaje es como las normas sociales. ¿Las normas sociales cambian o no cambian? Y ahí nos pone, ¿no? Antes se usaba sombrero, hoy nadie usa sombrero. Antes se besaba la mano de la dama, hoy nadie lo hace. O si lo hacen en un momento muy especial. ¿Sí o no? Antes se cedía el asiento. Maestro, dígame la verdad. Hoy, ceder el asiento es una costumbre, o ya prácticamente ni se considera. Lamentable. Bueno, para nosotros que hemos estado acostumbrados de repente a eso, pero hoy los jóvenes ya eso se está perdiendo porque las normas van cambiando. Muy bien, colegas. Muy bien, colegas. Continuamos. Ya se entendió el eje temático, entonces ahora sí voy a las preguntas. Ahora sí lo quiero ver concentrado. ¿Cuál es la tesis del texto anterior? La propuesta del autor, colega. Le voy a dar 1 minuto y medio para la pregunta 1 y 1 minuto y medio para la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es presentado por el autor como un fundamento de su postura? Para responderme tiene que poner el número de la pregunta, 1A, 1B o 1C o 1D. Igual en el caso de la 2, 2A, 2B. No me puede mandar una letra suelta, por favor. Las letras sueltas no van a ser consideradas, ¿ok? Listo. Vamos, coleguitas, tiene 3 minutos para ambas preguntas. Vamos, colegas, no se rinda, por favor. Todos a trabajar parejo aquí.
Muy bien, se acaba el tiempo, señores, queda un minuto. Mire, somos 357 y solo tengo 20 colegas que están respondiendo. Realmente me acabo de preocupar, colegas. Por favor, esto no puede estar pasando. Son dos preguntas que he dado y algunos me están entregando solo una clave, una respuesta, solo una. Inaudito, ¿eh? Inaudito. De replay. Tiempo, colegas, tiempo. Bueno, lamentablemente algunos maestros no están enviando. Somos 360 maestros en este instante. Muy bien, vamos con la clave primera. Vamos con la primera clave, maestros. ¿Cuál es la tesis? Recuerde que cuando le pregunten por tesis es la opinión del autor. ¿Qué es lo que el autor propone en este momento? ¿Qué es lo que el autor está proponiendo como su idea principal? Claro, tesis es opinión, correcto. Postura, opinión. Pregunto, ¿que el lenguaje es una norma de conducta social como lo es la necesidad de que el caballero se quite el sombrero en presencia de una dama? ¿Eso propone el autor? Que cuando una norma de lenguaje ya no es válida socialmente, ninguna institución puede obligarnos a que la acatemos. Que los usuarios del lenguaje son los que deciden qué normas lingüísticas resultan pertinentes en ciertos contextos. Que algunas normas sociales como cederle el asiento a un sacerdote en el autobús dejan de ser consideradas por sus usuarios como obligatorias. Señores, la tesis del autor, alternativa C, maestros. Aquí está la clave. El autor propone que los usuarios del lenguaje son los que deciden qué normas lingüísticas resultan pertinentes en ciertos contextos. Uno, clave, casa. ¿Qué marcó usted? Coménteme. Wow, algunos han marcado, me han mandado una letra que nadie sabe qué significa esta letra, de verdad. Maestros, yo di una indicación. La indicación fue clara. Cuando responda una pregunta, póngale el número y la clave. 1A, 1B, 1C. Cuando usted manda una clave suelta, no sé si se refiere a la pregunta 1 o a la pregunta 2. Y obviamente ya no se considera esa respuesta. Muy bien, espero que esté marcando bien, porque si esta indicación tan sencilla no la acatamos correctamente para ordenarnos, lo que viene a continuación va a ser terrible, ¿eh? Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es presentado por el autor como fundamento, como sustento, como argumento de su postura? ¿Por qué el autor dice que los usuarios del lenguaje son los que deciden de qué forma lingüística resulta pertinente en cierto contexto? ¿Por qué? Porque el estándar es una norma social. Eso es lo que el autor dice. El estándar es una norma social como cualquier otra, como tantas otras normas. Y cuando una norma de este tipo ya no es aceptada por la sociedad, esta decide cambiarla. Clave correcta, la letra A. Esa era la clave correcta en la pregunta número 2. 2, avión. Pregunto, ¿se entendió?
Maestra Paola, recuerde que la técnica de las palabras clave se supone que durante la semana usted ha ido practicándola, cuidado. Me extraña el comentario. Yo dije bien claro que la técnica de las palabras claves yo le enseñaba una técnica de lectura, pero es para que usted la aplique durante la semana. Se supone que hoy usted está leyendo, subrayando palabras clave. Hoy estamos en otro tema. Muy bien. La tesis, ¿cómo no, maestra? ¿Cómo no? Lo repito, la tesis es la opinión o postura del autor. Repito, vamos a tener obviamente un tema de este tipo. Sí, señor. Tesis es la opinión o postura del autor, que puede ser a favor o en contra. El autor aquí está opinando que el uso del lenguaje, que los usuarios, perdón, del lenguaje son los que deciden qué forma lingüística resulta pertinente en ciertos contextos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Se comprendió la pregunta 1 y la 2? Vamos con la pregunta número 3, señores. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta la síntesis de la argumentación? Maestro, maestra, cuando a usted le pregunten por síntesis de la argumentación, le están preguntando por el resumen del texto. Ojo, síntesis de la argumentación es el resumen. Repito, síntesis de la argumentación es el resumen y va a cumplir con algo. Tesis, ojo, apunte este dato, le doy la fórmula, tesis más argumento principal o argumento central. Argumento central, ahí está. Tesis más argumento central, esa es la síntesis de la argumentación. Tome nota, por favor. A ver, coleguitas, por favor, si ya tiene usted, mire, por favor, le voy a dar un regalito acá. Escúcheme. Usted ya tiene cuál es la tesis, ¿sí o no? Aquí está la tesis. Mire, mire, le pongo flechita. Ya tiene el argumento. Mire, aquí está el argumento. Le pongo flechita. ¿Cuál de estas claves, colegas, es la síntesis argumentativa? Aquella que sume tesis más argumento principal. Ya, yo creo que ninguno debería equivocarse ahí, ¿eh? La pregunta está bien sencilla. Tiene que leer, obviamente hay que leer todas las claves. El colega que no lee todas las claves, obviamente va a caer en un error, ¿no? Busque cuál de estas claves repite la tesis. Con eso usted va ganando, ¿eh? Me dice, no recuerdo lo que hice en las claves anteriores, pero si el material se supone que se los han enviado, ¿les han enviado el material, colegas? ¿Lo ha descargado usted el material? Me comenta, por favor. ¿No les han enviado el material? Ah, me están confirmando que sí les han enviado el material. Excelente, gracias, colega. Sí, tiene que descargarlo para que usted pueda manipularlo, porque yo no creo que ningún docente deba estar rigiéndose a lo que yo manipulo. Usted tiene que hacerlo según su estilo. Usted tiene que subrayar y todo lo demás. Si puede imprimirlo, mejor todavía, ¿no? Vamos, coleguitas, por favor, con la pregunta número 3.
Muy bien, maestros. Vamos con la clave. Se han dado cuenta ya, ¿eh? Se han dado cuenta ya de la clave. Me da mucho gusto, ¿eh? Ya lo tiene, ya lo tiene. Ya me di cuenta que ya lo tiene. Claro que sí, señores. La clave correcta es la letra B. Esa es la clave correcta. Los hablantes deciden qué usos del lenguaje son adecuados en los diferentes contextos. Esa es la tesis. Esta es la tesis. Pues el lenguaje es como cualquier norma social. Si ya no es aceptada, la sociedad la cambia sin que las instituciones puedan intervenir en ello. Ahí está la respuesta. ¿Qué tal le fue? Coméntenme en esta pregunta. ¿Qué tal le fue? Comentarios. ¿Le fue bien? ¿Quién acertó? Rioja presente. Bien ahí. Hermosa tierra de Rioja. Muy bien, colegas. Un abrazo. Felicitaciones. Pregunto, las técnicas que estoy recomendando, que usted está tomando nota, espero, desde Chiclayo, qué hermosa tierra. Ya volveré. Muy bien, maestros. Maestra Guadalupe, bien ahí, desde Puno, Arequipa, todo el Perú unido en este momento en Segay Ribeiros, desde Trujillo, hermosa tierra de la primavera, desde Madre de Dios Hilo, perfecto. Muy bien, colegas, muy bien. Por aquí me están pidiendo que repita las reglas, ¿no? A ver. Sí, cómo no, maestra. Le comento entonces, Pucallpa, Moquegua, hermosas tierras, maestros. Ya volveré después de la pandemia con la respectiva vacuna, si Dios quiere, maestros. Como era antes, como fue siempre, recorriendo todo el país, maestros, llevando conferencias y capacitaciones a nivel nacional. Muy bien, vamos a continuar entonces en este momento. En este momento me estaban pidiendo que le explique qué es la tesis. Tome nota, por favor. La tesis, apunte, por favor, es la opinión o postura del autor. El argumento es el sustento de la tesis. Repito, tesis, opinión o postura del autor. Argumento es el sustento de la tesis y cuando le pregunten por síntesis de la argumentación, es la suma de la tesis más el argumento que usted ya encontró. Es un resumen. Gracias, maestros, gracias. A ver, por aquí algún colega me dice, profesor, yo he marcado la A, me dice, vamos a ayudarlo. Dice, me estoy confundiendo. Yo lo quiero ayudar, yo no puedo permitir esto. Dice aquí, solamente un detalle, maestro. Los usuarios del lenguaje por medio de un proceso muy complejo, dice aquí. Ese es un totalizador. Los totalizadores son distractores, no lo olvide. Los totalizadores distraen, malogran la clave. Muy complejo. ¿De dónde salió eso? No lo dice. ¿Ok? Mucho cuidado con los totalizadores, ¿eh? Vamos con el siguiente texto. Vamos con el siguiente texto. Texto número 2. Nos concentramos. Este es un texto hermoso. Revisaba el domingo anterior el contenido de algunos diarios de nuestra capital. Repito, revisaba el domingo anterior el contenido de algunos diarios de nuestra capital y no pude dejar de sentirme perplejo y también preocupado por la abundantísima propaganda pagada que se hacía, a decir verdad, con pocas razones y a veces con estridente mal gusto, de un producto que parece ser muy importante dentro del proceso de oferta y demanda con natural al mercado. Me refiero
a la educación expresada como mercancía y ofrecida con diversas adjetivaciones a potenciales clientes, desde pequeños infantes hasta personas adultas inclinadas a realizar estudios en el nivel de posgrado. Entre ambos extremos se extendía toda una realidad compuesta por niños y jóvenes a los cuales se les desea reclutar para así educarlos y brindarles las capacidades que les permitan ingresar sin problemas en las universidades, muchas de las cuales a su turno y también a través de la misma edición de ese diario ofrecían, casi prometían la aceptación de esos eventuales postulantes. Ello al tiempo que presentaban de un modo algo rimbombante supuestas virtudes que decían poseer para el beneficio de sus futuros clientes. Pienso que tal fenómeno es, de pronto, irremediable en nuestro país, y las razones lo explican, y las razones que lo explican se hallan al alcance del más común de los sentidos. Para hablar solo de universidades, es bueno de saberlo. En el Perú hemos crecido tanto o más que nuestra economía. Quizá ambos asuntos, en tanto que implican negocio, se hallen vinculados. Existe hoy largamente más de un centenar de universidades, número que desconcierta cuando comprobamos que hasta la década de los 90 no llegaban a 40. Imagínense. En virtud de un decreto legislativo, el 882, ¿cómo olvidarlo? El gobierno de Alberto Fujimori, con la expresa intención de fomentar la inversión en la economía, consideró el tema educativo como una dimensión en la que lo fundamental consistía en hacer negocio y vender servicios. Y así surgieron centros educativos de carácter empresarial, no porque allí se enseñaran ciencias de la gestión, la administración y la economía, sino porque ellos mismos eran empresas con dueños, accionistas, empleados para la docencia y clientes para el aprendizaje. Siendo fieles a la verdad, hay que indicar que dentro de tales parámetros han surgido algunas universidades, institutos y colegios que han sabido equilibrar hasta el presente la renta que se desea ganar año a año y la calidad que deben entregar a sus alumnos. Sin embargo, esto no se ha producido en la mayoría de los casos y así resulta que se ha extendido una mediocridad, por no decir pobreza, en el terreno académico que no augura nada bueno ni para las personas que quizás ingenuamente han elegido tales escuelas, ni para el propio país en términos de profesionales eficientes y bien formados ética y políticamente. Hubo, creo, alguna iniciativa de este Congreso de por lo menos derogar el decreto mencionado y evitar así que crezca aún más el número de centros educativos que solo son el mascarón de proa para el lucro. Esa iniciativa pareciera se ha perdido en el camino. ¿Habrá intereses de parte de algunos miembros del Congreso para que no se analice el asunto? Esperemos que, para empezar, se ponga freno a la creación de tales universidades y, luego, en cumplimiento del deber que tiene el Estado para con sus ciudadanos, se organice un riguroso sistema de acreditación que permita existir solo a las instituciones guiadas por la convicción de que la educación es prioritariamente un bien público animado por una vocación de servicio. ¿Qué le pareció, colega, este texto? Coménteme. ¿Qué le pareció? ¿Se comprendió? Comentarios. ¿Lo comprendió?
Súper. Maestro, mi pregunta es, ¿qué le pareció el texto en cuanto al tema, maestros? El tema que se ha desarrollado en este tema. Interesantísimo el texto realmente. El tamaño no importa en realidad. El tamaño, el texto es promedio. Algo así le va a plantear el Ministerio de Educación. No se haga ilusiones falsas de que le van a poner un texto tipo escolar. Eso no va a ocurrir. Es mejor que ya en Segay Ribeiro le propongamos una propuesta real. Algo así le van a proponer el texto maestro. Claro que sí, maestro. Así que tenemos que ir acostumbrándonos. La temática muy interesante. Lo he disfrutado honestamente, ¿eh? Y nosotros como maestros obviamente conocemos este tema. Incluso más grandes, claro que sí. Muy bien, queridos maestros, vamos a las preguntas. Aquí sí hay una carga de preguntas interesantes. Yo le voy a pedir mucha concentración, ¿eh? Primera pregunta, ¿qué no se infiere del texto anterior? Siguiente pregunta, ¿cuál es el tema del texto anterior? Pregunta 4 y 5. Solo dos preguntas. Concéntrese. Tiene usted 3 minutos para responder ambas. Que Dios lo ayude. Ya sabe cómo tiene que responder. Número de pregunta y clave. Por ejemplo, 4A, 4B, 4C o 4DI, 5A, 5B, 5C o 5D. Por favor, le pido eso.
Muy bien, maestros. Tiempo para la pregunta 4 y 5. Tiempo para la pregunta 4 y 5. Suficiente. Hay como 50 colegas que han mandado. Me están faltando todavía bastantes maestros, ¿eh? Ok, colegas, vamos con la pregunta 4. ¿Sí? ¿Podemos empezar ya con el claveo? ¿Qué no se infiere del texto anterior? Dice. ¿Qué no se infiere del texto anterior? A ver, cuando usted le pregunten qué es lo que no se infiere, lo que debemos hacer nosotros es, bueno, lo que yo recomiendo es primero buscar lo que sí se infiere. Veamos. Dice, ¿es posible que para el autor del texto enseñar ciencias de la gestión o economía no le asigne necesariamente a la universidad un carácter empresarial? Sí, eso sí lo afirma el autor, pero a mí me están pidiendo lo que no se afirma, lo que no se infiere. ¿Ok? Cuidado, cuidado. ¿Es posible que para el autor del texto enseñar ciencias de la gestión o economía no le asigne necesariamente a la universidad un carácter empresarial? Claro, porque él considera que el carácter empresarial justamente se da porque la empresa es el colegio o la escuela o el instituto es un negocio. B. El autor del texto ve con cierta negatividad que las universidades se presenten como negocios. Sí, esto también lo afirma el autor. Si no, no tendría razón para escribir ese texto. C. Existen algunos centros educativos que han mostrado una preocupación por las ganancias similar a la que han mostrado por la calidad de la enseñanza. Sí, sí lo dice en el texto. El autor del texto considera que existen intereses de parte de algunos congresistas para no analizar la derogatoria del decreto legislativo 882. No, nunca afirma esto. Coménteme, por favor, en la 4. 4 dedo. ¿Se comprendió? 4 dedo. ¿O necesita de repente un mayor fundamento? ¿Quiere que le diga de qué línea sale? Coménteme, por favor, colega. Por si acaso, ¿sí? A ver, coménteme. ¿Está todo claro? Excelente, muy bien comprendido, me están afirmando. Muy bien. Ah, se han equivocado porque algunos no han considerado la pregunta. No han considerado la pregunta. Decían no, no se infiere del texto anterior. Justamente hay que tener justamente un detalle ahí, ¿eh? Mucha concentración en esa pregunta. Sí, es probable. Cuando a usted le digan que no se infiere, yo le recomiendo que lo subraye, colega. Esa es mi recomendación. ¿Y cuál es la técnica? Primero haga como yo, busque lo que sí se infiere. Cuando usted busca lo que sí se infiere, va usted a quedarse con la única clave que no se infiere, que es la D, ¿no? El autor del texto considera que existen intereses de parte de algunos congresistas para no analizar la derogatoria del decreto legislativo 882, y el autor nunca dice que él considera eso. Al contrario, solamente él pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta él? Él suelta preguntas y dice, ¿habrá intereses de algunos miembros del Congreso para que no se analice el asunto? Esperemos que para empezar se ponga freno a la creación. Él no dice que algunos miembros tienen intereses. Él pregunta, ¿habrá intereses de parte de algunos miembros? Es un autor muy astuto, ¿eh? No acusa, formula una pregunta.
Muy bien, vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es el tema del texto desarrollado? ¿Cuál es el tema que se ha desarrollado en este texto, maestros? ¿Ah? Decreto legislativo 882 del gobierno de Alberto Fujimori y su relación con la visión comercial de la educación en el Perú. Elementos por considerar con respecto a la actual concepción de la educación universitaria es un negocio antes que una fuente de formación en el Perú. Comentarios en relación con algunos aspectos de la visión mercantilista de la educación en el Perú, la cual se concibe como negativa. La necesidad de poner freno a la creación de universidades con espíritu mercantil y la obligación del Estado de reorganizar un sistema de acreditación que asegure instituciones educativas de calidad. La clave correcta aquí, maestros, el tema que se está desarrollando es un comentario con relación a algunos aspectos de la visión mercantilista de la educación en el Perú, la cual se concibe como negativa, por lo menos para quién, para el autor, ¿verdad? Clave casa, 5 clave casa. 5 clave casa. Comentario maestro, ¿se comprendió? ¿Quiénes marcaron en las 5 clave C? Muy bien, muy bien, colegas. Comentarios en relación con algunos aspectos de la visión mercantilista de la educación en el Perú. Muy bien, maestros. Creo que ahora sí vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Hasta el momento se está entendiendo estas dos. Veamos qué es lo que ocurre con las demás preguntas. ¿Cuál es el subtítulo más adecuado para el último párrafo? ¿Cuál es el subtítulo más adecuado para el último párrafo? A ver, coleguitas, cuando es el subtítulo más adecuado para el último párrafo, yo le voy a decir algo. Lea otra vez el último párrafo. Lo voy a leer con usted. Mire, maestro, aquí está el último párrafo. Aquí. Se lo voy a leer porque yo le tengo un gran cariño. Aquí va. Hubo, creo, alguna iniciativa en este Congreso de por lo menos derogar el decreto mencionado y evitar que así crezca aún más el número de centros educativos que solo son el mascarón de proa para el lucro. Esa iniciativa pareciera se ha perdido en el camino. ¿Habrá intereses de parte de algunos miembros del Congreso para que no se analice el asunto? Esperemos que, para empezar, se ponga freno a la creación de tales universidades y luego, en cumplimiento del deber que tiene el Estado para con sus ciudadanos, se organice un riguroso sistema de acreditación que permite existir solo a las instituciones guiadas por la convicción de que la educación es prioritariamente un bien público animado por una vocación de servicio. Está leído, colegas. Vamos con la pregunta número 6. El subtítulo es como el título para ese párrafo. Y la pregunta 7, ¿cuál es el tono predominante en el texto? ¿Cuál es el estado emocional? Tome nota, cuando le pregunten por tono, ¿es el estado emocional de quién? ¿El estado emocional de quién? ¿Del autor o del lector? ¿El estado emocional de quién? Del autor. Del autor. Estado emocional del autor. Por aquí me dicen, pero hacer comentarios no sería en guiones. Esos son diálogos, maestra, no comentarios. Un diálogo teatral de repente podría ser en guiones, pero aquí estamos en un texto tipo Minedum, un texto expositivo. Esto es tipo ensayo, maestra. Los ensayos no tienen guiones y son eminentemente comentarios. Vamos, colegas, con la pregunta 6 y 7.
el subtítulo más adecuado para el último párrafo y el tono predominante. Vamos, colegas, marcando las dos claves, por favor, las 6 y las 7, las 6 y las 7, por favor. Obviamente que para la pregunta 7 se requiere de un poquito de concentración por encontrar cómo se encuentra el autor del texto, enojado, meditabundo, esperanzado o preocupado. ¿Cómo lo nota usted al momento de la lectura? ¿Cómo lo notó? Profe, ¿qué es enojado, lleno de cólera? ¿Qué es meditabundo? Cuando se pone a reflexionar y a pensar en solitario, meditabundo. Esperanzado es que tiene fe, que busca, que tiene una esperanza, que tiene fe. Preocupado, que muestra preocupación, indignación, que algo no está bien. ¿Cómo lo ve usted al autor? ¿Cómo lo ha notado en la lectura? Recuerde que el tono es el estado emocional del autor. Enojado, meditabundo, pensativo, esperanzado, que tiene fe en que algo va a mejorar, o preocupado. Muy bien, maestros. El momento de la verdad se está acercando. Ya tengo que dar la clave. Sin embargo, de los 341 maestros, solamente tengo la respuesta de casi 100. De casi 100 maestros. Sí, no llegamos ni a 100 maestros. No hay respuestas. Pero en total tenemos más de 341 colegas. Muy bien. No lo dilato más, señores. No dilato más este proceso. Tengo que seguir leyendo. Tengo colegas que quieren seguir leyendo. Algunos están demorando en entregarme las claves. Listo. Pregunta 6. ¿Cuál es el subtítulo más adecuado para el último párrafo? Voy a la 6. Recomendación en relación a la obligación del Estado. El autor no está recomendando aquí. Hace una recomendación, sí, pero todo el párrafo no es una recomendación. Ojo. Comentario sobre la posible derogatoria del decreto legislativo 882. Sí, sí hay un comentario. ¿Hay una reflexión final? También la hay. Ya la tengo, creo. Veamos. El decreto legislativo 882 del gobierno de Fujimori y la sospecha en relación a su derogación. No, él no sospecha nada, él al contrario, ¿no? Hubo, creo, dice, hay duda, pero no sospecha. Una actuación frustrada del Congreso como solución frente a un problema de la educación mercantil. Actuación frustrada del Congreso como solución. Nunca se dio una actuación frustrada. Clave correcta, la letra B. Comentario sobre la derogación, la posible derogación del decreto legislativo 882 y reflexión final. Ahí está. Clave beso. El tono. ¿Cuál es el tono que está empleando el autor? Tono preocupado, colegas. Tono preocupado. Ahí está el tono. 6 besos, 7 dedos. Repito, 6 besos, 7 dedos. ¿Cómo le fue? Excelente.
Bien, 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 bien. Bien, muy bien. Excelente. Muy bien, maestra Marta, desde Nazca, perfecto. Excelente, colegas. ¿Cómo que muy mal? ¿Cómo me va a decir muy mal, maestra, por favor? Más o menos me están diciendo por aquí. Muy bien, coleguitas, de verdad. Espero que de verdad le vaya bien. Si le está yendo más o menos, bueno, yo estoy leyendo a todos. Por aquí me ponen no me lee, pero sí estoy leyendo. Obviamente hay que entender que son más de 400 colegas, pero bueno, más de 300 colegas lapsus. Pero sí logro leer, maestros. Una buena, me dicen por ahí, una buena. Bueno, la pregunta es, ¿se ha comprendido ambas preguntas? ¿O hay alguna duda por ahí? Me gustaría saber si se han comprendido. Claro que sí, maestra. Es un texto argumentativo. Sí, maestra Paola. Vamos con la siguiente pregunta, colegas. Perdón, siguiente lectura. Vamos al texto número 3, maestros. Acabo de cerrar mi chat. Vamos a concentrarnos en el texto número 3 en este momento. Leamos el texto número 3. Por aquí me dice alguna estrategia especial para... A ver, maestro, cuando usted le pidan un subtítulo, escúchelo bien, y esto clásico, es clásico en el examen, ¿ah? ¿Cuál es el subtítulo del párrafo 1, del párrafo 2 o del párrafo 3? Los subtítulos siempre van a ser de algún párrafo. Escúcheme bien lo que usted va a hacer. El subtítulo usted lo va a trabajar como si fuera el título del párrafo. Y usted sabe que el título es el tema. O sea, cuando a usted le pregunten el subtítulo del párrafo 1 o del párrafo 2 o del párrafo 3, su cerebro en ese momento va a trabajar como si el párrafo fuera un texto. Usted lee el párrafo, que fue lo que yo hice. Leo el párrafo y se pregunta, ¿de qué trata este párrafo? Solo el párrafo. Ok, yo puedo decir, este párrafo trata del decreto legislativo 882 y una reflexión final. Esa es la clave. Esta es la clave. No vaya cuando le pidan el subtítulo de un párrafo, es el tema de ese párrafo. Profesor, yo le hago una pregunta. Si le acabo de decir que el subtítulo es el tema del párrafo, ¿el tema tiene verbo? ¿Qué opina usted? No, pues obviamente no va a tener verbo. No va a tener verbo. No tiene verbo, colegas. No afirma y no niega absolutamente nada. Un título, un subtítulo y un tema no tienen verbo principal. No afirman, no niegan. No sé si quedó clara la información. ¿Se quedó clara la información? Me preguntaron cómo se analiza un subtítulo. Es como si fuera un pequeño texto, nada más. Muy bien, colegas, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con esta lectura. Si me lo permiten, por favor. Aquí va la tercera lectura. Después de algunos años de práctica en la clínica de animales pequeños, repito, concéntrate, es un texto muy bonito, ¿eh? Después de algunos años de práctica en la clínica de animales pequeños, se fue desarrollando en mí
una creciente inquietud con respecto a la eutanasia. Repito, después de algunos años de práctica en la clínica de animales pequeños, se fue desarrollando en mí una creciente inquietud con respecto a la eutanasia de los animales domésticos, comúnmente conocidos como mascotas. Ante todo, debemos aclarar que la palabra eutanasia etimológicamente significa buena muerte o bien morir, y que algunos diccionarios la definen como muerte sin sufrimiento. No obstante, el que la práctica rara vez se detiene a pensar si está provocando algún tipo de sufrimiento en el animal o si el procedimiento escogido es la mejor forma de bien morir. ¿Ok? Por ejemplo, para quitar la vida a diversos animales domésticos, se ha difundido el uso de miorrelajantes, relajantes musculares que matan por asfixia, paralizando los pulmones y el corazón. Dejando de lado estos casos extremos de abierto desprecio por la vida de estos animales, ¿cuáles son algunas de las razones que se esgrimen para justificar la eutanasia de los animales domésticos? Por un lado, se suele apelar a los sentimientos del propietario del animal. Se dice que éste, por el amor o apego que le tiene, no podría soportar verlo morir o deteriorarse inexorablemente mientras se pierden diversas funciones vitales, pues ello le recuerda los momentos felices en que gozaba de juventud y buena salud. En ocasiones inclusive se apela a la situación familiar que se deriva de la preocupación por el animal. Por ejemplo, muchas veces invocan la presencia de niños para los cuales la situación resultaría una experiencia desagradable. O sea, mire cómo apelan por la eutanasia del animal. No negamos, no negamos que en ocasiones, más que desembarazarse del problema, verdaderamente existe una intención de evitar los sufrimientos inútiles de un animal que realmente se aprecia, pero ¿es la eliminación intencional del animal la única de las alternativas? Quien nos ha dado tantos momentos felices a través de muchos años, no merece que al menos le dediquemos unos meses de esfuerzo y algo de preocupación para ayudarlo a transitar sin dolor los últimos tramos de su vida. Nuestro propio dolor por el enfermo que sufre puede ser contemplado antes que el propio enfermo, que es quien necesita ayuda. Si hay niños de por medio, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para brindarles un ejemplo de solidaridad con el que sufre y de amor por la vida? Y así también prepararlos para acompañar la muerte de un ser humano en vez de apresurar su partida. En todos los pobres argumentos presentados para justificar la eutanasia de las mascotas, se vulnera un principio ético fundamental: el respeto por la vida. Más aún, la de un ser indefenso que no se halla en la plenitud de sus facultades, que depende de nosotros y que no va a decidir sobre su muerte. A diferencia de algunos casos de la eutanasia humana. Además, en relación con estas justificaciones, sería bueno pensar si detrás de ese ahorrarle sufrimientos al animal no se oculta la intención de desembarazarse de una carga económica, social y emocional, lo cual por un semejante, emocional que la de un semejante. Por los motivos expuestos, rechazamos la eliminación de la vida como procedimiento eutanásico de un animal doméstico y proponemos más bien la atención del animal enfermo o envejecido hasta sus últimos días como la auténtica forma de eutanasia, aquella basada en el buen morir, aquella que acompaña el sufrimiento del animal, buscando aminorarlo, desde luego, aquel ser vivo que necesita de nosotros y merece una partida digna.
¿Qué le pareció, colega? ¿Qué le pareció, maestros, el texto que le acabo de leer? Me dicen que no se está viendo. A ver, me comentan. ¿Se ve el texto, colegas, o no se ve el texto? Me comenta, si no, para volver a conectarme. Me parece que se ha colgado. Solo se ve la primera parte, me dicen. Yo aquí estoy moviendo todas mis páginas del texto y efectivamente veo que se ha colgado. Voy a salir un minutito, dejar de compartir para volver a compartir, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ahora ya se puede visualizar, ¿verdad? Muy bien, colegas. Ha sido un texto un poquito extenso, también se lo dije, yo le avisé que íbamos a enfrentar textos ya de mayor magnitud. Ahora vamos con la pregunta número 1, la pregunta número 8. ¿Cuál es la tesis del texto, colegas? Una pregunta de rigor. Veo que algunos colegas, una gran reflexión de respetar la vida, ¿verdad? Claro que sí, es una gran reflexión de respeto por la vida. Lo que le enseñamos a los hijos con los animales nos puede pasar también a nosotros. Pregunta número 8, la tesis. La 9, el argumento sobre el cual gira la argumentación del autor. Muy bien, colegas, por favor, vamos respondiendo a la pregunta 8 y 9, por favor, colegas. Sin miedo, maestro, sin miedo, vamos. Nada nos va a detener, colegas.
Muy bien. Ya tengo 20, 30 colegas que están marcando la clave. Muy bien, señores, se está acabando el tiempo. Solo he dado 3 minutos, maestros. Un minuto más, ¿ya? Un minuto más. Tenemos que analizar y seguir, porque hay un banco largo de preguntas aquí. A este paso nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Nadie va a dormir, ¿eh? Muy bien. Tiempo, señores. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a darle solución a la primera pregunta que me dice cuál es la tesis. ¿Cuál es la propuesta del autor en la pregunta número 8? Recuerde que la tesis es la postura del autor. ¿Qué es lo que él opina? ¿Qué él opina? Por ejemplo, si yo digo el consumo de agua es positivo, es algo bueno, esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque hidrata el cuerpo. Pero de repente alguien dice, no, no está bien tomar agua, esa es mi tesis también, ¿no? O sea, podría uno tener una tesis a favor o en contra. Lo que no puede ocurrir es un punto medio, ¿eh? Yo le hago una pregunta, ¿este autor está a favor o está en contra de la eutanasia para los animales? Así se lo pregunto directamente, ¿eh? ¿El autor está a favor o en contra de la eutanasia de los animales? ¿Cree que está bien matarlos así? Ah, está a favor. ¿Usted cree que está a favor? Por favor, dígame, ¿ah? El autor está en contra, señores. El autor está totalmente en contra de la eutanasia. Para él, ¿cuál es la verdadera eutanasia para él? ¿Cuál es la verdadera eutanasia para él? ¿Matarlo o acompañarlo hasta el final de sus días al animalito? ¿Cuál cree usted que es la clave correcta en la pregunta 8, maestro? Ya, yo con este mensaje ya, con esta pequeña conversación ya tengo la clave, ¿ya? Usted puede reflexionar, maestro, usted puede cambiar su clave, puede reorientar su clave con esta pequeña conversación que hemos tenido. Un momentito, ¿usted cree que el autor cree que los animales domésticos, deben ser tratados como seres humanos? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde? La clave ya no es la correcta, cuidado, ¿eh? La clave ya no es, nunca el autor dice que los animales domésticos deben ser tratados como seres humanos. Otra clave que voy a descartar así a priori, resultan inaceptables las razones siempre egoístas, dice aquí, siempre egoístas, que exponen los defensores. Eso tampoco no se discute, eso, jamás. Tenemos dos posibilidades, o es casa o es dedo, ya está. Clave correcta, maestros, alternativa C.
En vez de eliminar a un animal doméstico, la auténtica forma de eutanasia animal debe consistir en el cuidado de dicho ser hasta sus últimos días. Eso es lo que el autor propone. 8, clave casa. Pregunta 9. El argumento. ¿Cuál es el argumento sobre el cual sustenta el autor esta idea? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice esto el autor? ¿Cuál es el principio que el autor defiende? En primer lugar, ¿cuál es el derecho que el autor defiende sobre cualquier ser? Defiende la vida, el respeto por la vida, maestros. Entonces, ¿cuál sería el argumento principal aquí? El argumento, claro que sí, maestros, clave besito. En los argumentos en favor de la eutanasia de animales domésticos se halla la violación del principio ético del respeto por la vida, con la circunstancia agravante de que se trata de seres que dependen de quienes van a decidir sobre sus vidas. Encima, ese es un agravante, señores. El animalito no decide, lo decide el dueño. 9 clave beso. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? 8 casa, 9 beso. ¿Quién tiene las dos correctas? Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, maestros, maestras. Excelente, muy bien. Recién vamos 2 preguntitas. Vamos a acelerar un poquito el paso porque, como le digo, hay bastante por leer todavía. Ojalá podamos acelerar. Pregunta número 10. ¿Cómo puede sintetizarse la argumentación del autor? Yo ya le enseñé este tipo de preguntas hace un momento. ¿Ah? Yo le he enseñado cómo abordar este tipo de pregunta. Sintetizar es resumir, no se olvide. Sintetizar es resumir. O sea, ¿suma de qué? A ver, los que han apuntado. Los que han apuntado la fórmula de síntesis de la argumentación. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿quién me lo puede decir? Lo dije hoy comenzando nomás nuestra clase. Tesis más argumento. Bien, 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 bien. Maestros que van a tener la oportunidad de aprobar ese examen. Sí, usted apuntó, tomó nota de esa información. Lo felicito, colegas. Tesis más argumento central. Esa es la síntesis. Correcto, correcto. Gracias por esos bellos comentarios, colegas. Muy bien. Son un grupo pequeño, no lo voy a negar los que están tomando nota, pero me interesa mucho que usted tome nota, que escriba, que no se equivoque. En ese sentido, ¿cuál será la clave correcta aquí, maestros? ¿Cuál será la clave correcta aquí? Vamos, maestros, por favor. Tiene un minuto y medio, perdón. Es una pregunta. ¿Cuál resume? ¿Cuál de las claves resume a todo el texto? Síntesis de la argumentación es un resumen, no lo olvide, por favor. Síntesis de la argumentación es el resumen del texto. Menos mal que estoy viendo buenas respuestas, ¿eh? No hay duda, creo, ¿eh? Solo quiero llegar a 100. Solo quiero llegar a 100 maestros para poder dar la clave, a pesar de que 200 maestros no están mandando, ¿eh? Ok, 99 me dicen por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no puedo creerlo. Creo que ya vamos a llegar a 100. Es increíble, colegas. Sí, hay una gran cantidad, casi 100 maestros, y lo bueno es que no se están equivocando.
Listo, maestro. Su tiempo ha culminado. La clave A dice: la eutanasia animal es absolutamente condenable. Adverbio de cantidad, absolutamente. Descartada la clave A. Puesto que los argumentos que justifican la eutanasia de animales domésticos violan el principio ético del respeto por la vida, argumento. Resulta inaceptable la eliminación de un animal doméstico como procedimiento eutanásico y resulta válido, en cambio, el cuidado de dichos de animales hasta sus últimos días como la auténtica forma de la eutanasia animal. Oh, justamente aquí está la síntesis de la argumentación. Argumento más tesis. Estaba al revés nada más, porque puede ser tesis más argumento o argumento más tesis, como en este caso. ¿Qué tal? ¿Quiénes marcaron la B? ¿Se dieron cuenta o no? Muy bien, es el resumen del texto en sí. Excelente. Y ojo, quiero que se den cuenta de algo, las fórmulas funcionan, ¿no? Las fórmulas funcionan, colegas. Si un docente llega al examen con estas herramientas, obviamente que va a aprobarlo. Es inevitable. Pero lo que pasa es que antes no le habían comentado. Así hay fórmulas para síntesis de la argumentación, hay fórmulas para intención, para propósito. Sí, señor. Profesor, usted, estoy seguro que usted revisa un examen Minedu. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Tiene su fórmula también. También tiene su fórmula, colega. Propósito es otra cosa, tenga cuidado. Mire, por favor, la pregunta 11 y 12. ¿Qué no puede inferirse del texto? Cuidado, yo no quiero que le pase lo que pasó hace un momento. No vi el no, me dijeron, y muchos lo lamentaron. ¿Qué no puede inferirse? Recuerde que la inferencia es información verdadera. Pregunta número 12. ¿Cuál es el tono? Tono, ¿qué era el tono? ¿Estado emocional de quién? Del autor. ¿Tomó nota o no? Estado emocional del autor. Vamos, colegas, tiene usted 3 minutos para responder, 1 minuto y medio por cada pregunta. Éxito. Vamos, colegas, vamos, sí se puede, sí se puede. Mande su clave, maestro. Preguntas, 2 preguntitas. Me están formulando una pregunta. ¿Cómo será el examen? ¿Virtual o presencial? Es una gran incógnita, en realidad es el momento. Dudo mucho que sea virtual, de verdad. Tendría que haber un soporte tecnológico de parte de todos los docentes, de buena internet, de buenas máquinas. Por el momento no han mencionado todavía nada oficial con respecto al cambio de fechas. Cuidado, ¿eh? Listo, vamos a darle solución rápidamente, por favor, a estas 2 preguntitas que estamos ya terminando prácticamente.
Pregunta número 11. A ver, pregunta número 11. ¿Qué no puede inferirse? Espero que le vaya bien para que pueda descansar tranquilo, ¿eh? ¿Qué no puede inferirse? Dice en la 11. ¿Qué cosa no se puede inferir? El propietario de una mascota enferma podría responder de algún modo los momentos, corresponder de algún modo los momentos felices que ella le ha proporcionado cuidando de su salud hasta los últimos días. Sí, eso sí se puede inferir. Los relajantes musculares no son considerados por el autor como sustancias idóneas para practicar la eutanasia, también porque lo dicen los miorelajantes. No necesariamente las razones que se emplean para defender la eliminación eutanásica de un animal doméstico son el producto de un interés altruista. Obviamente no necesariamente, porque podría ser el ahorro económico, ¿sí o no? Entonces, lo que no se puede inferir es si el autor sería incapaz de practicar la eutanasia en un animal doméstico. Esto no lo puedo saber. ¿Sería o no sería incapaz de hacerlo? Pregunta número 12. ¿El tono predominante cuál es? ¿Altruista? ¿Intransigente? ¿Indignado o crítico? ¿Qué opina usted? El autor altruista significa generoso. Él no muestra generosidad. Él está haciendo una reflexión, ¿sí o no? Intransigente no, pues tampoco no se pone terco. Indignado o crítico. Tenemos solo dos opciones para el tono, colegas. Respuesta correcta. Clave dedo. El autor está haciendo una crítica sobre la eutanasia, sobre las personas que ejecutan animales. Clave dedo, maestros. Grandes maestros de todo el Perú. Clave dedo. 11 dedo, 12 dedo. Excelente texto, maestro. Lo hemos disfrutado minuto a minuto. Estimados colegas, a nombre de SEGAE Ribeiro, gran institución académica orientada a la preparación académica de maestros, al acompañamiento y formación, dando el soporte académico que usted merece, solamente me queda darle las gracias, colega. Gracias por esta oportunidad, por estos momentos que usted nos brinda, ¿no? Por confiar en nosotros. Estoy seguro que nosotros día a día sabremos corresponder a esa confianza que usted ha depositado en nosotros y lo ayudaremos a lograr su meta. Está quedando un texto más, maestros, texto que vamos a continuar la próxima clase, texto que les encargo que lean porque vamos a continuar leyendo, les comento, ¿ok? Vamos a continuar leyendo. Yo necesito que usted lo lea. ¿Quedó claro, colegas? Muchas gracias. Gracias, maestros. Bendiciones a todos. A cuidarse, por favor. Excelente, coleguitas. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias.